Saludos, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré de una forma breve y bíblica dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Son lo mismo el Corán y la Biblia? Bueno, esta es una respuesta fácil de contestar, la verdad, pero complicada de explicar. Quiere decir que yo necesitaría bastante tiempo para indagar, profundizar todas las diferencias. Quiere decir que sería un trabajo no para un programa como este, sencillo y corto, sino para algo largo, una especie de conferencia, algo así. Para lo cual no estoy listo ni nada de eso. Ni es el objetivo tampoco de este programa. Pero vamos a ver cosas elementales para dar respuesta. Y la respuesta es no, claro, lógico. No es lo mismo. De ninguna manera es lo mismo el Corán que la Biblia. Tengo precisamente aquí en mis manos un ejemplar de una traducción del Corán en español. Y quiero leer para ustedes solamente algunas cositas en la introducción. Comienza así. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Es una recopilación que reúne una serie de oráculos o de textos escritos en lengua árabe, predicados a sus discípulos por el fundador del Islam, Mohammed ibn Abdallah, entre los años 610 y 632 después de Cristo. Más adelante, aquí en la misma introducción dice, para el musulmán, el Corán no es una palabra humana, sino la palabra misma de Dios, traída a los hombres por su enviado especial, un profeta. Para el musulmán, el autor del Corán es Dios. Mahoma, por consiguiente, según enseña el Islam, no ha hecho sino transmitir, comunicar. Bueno, es la palabra de Dios para ellos. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, en singular. Es cierto que en el Corán aparecen muchos de los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Ahí está Adán, está Noé, Abraham, Moisés, etc. Inclusive aparece Jesucristo, la Virgen, María, todos esos personajes también están en el Corán. Sin embargo, ellos categóricamente, según dice esta misma introducción, las diferencias que hay son por errores en la Biblia. Quiere decir que hubo problemas con los manuscritos, porque la verdad última, completa, es el Corán, no la Biblia, según la tenemos nosotros. Sin embargo, eso entra en total contradicción con lo que nosotros creemos según la palabra enseña. Según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si esto no es verdad, si el Corán tiene razón, si esto tiene errores, entonces nosotros los cristianos estamos creyendo en una mentira. Es más, el propio Señor Jesucristo, hablando de sus propias palabras, dice en Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mi palabra, dijo Jesucristo. Así que Él está poniéndose en el lugar de Dios, en el sentido de que su palabra es palabra de Dios. Y claro que Él lo puede hacer, porque creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que Jesucristo también es Dios. Y de hecho la iglesia cristiana desde su comienzo es la Biblia, la palabra de Dios, lo que ha estado usando. Colosenses 1:25, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El anuncio del Evangelio es palabra de Dios. Las palabras de Cristo son palabras de Dios. En el Corán se habla de las batallas que en el nombre de Alá, en el nombre de Dios, ellos hicieron en conquista. Y eso se diferencia totalmente en el Evangelio de Jesucristo, que habla de una reconciliación con Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que el ministerio de la iglesia cristiana es reconciliar al mundo con Dios. Nada tiene que ver con una guerra de conquista, donde se imponga una religión. Aunque la verdad es que ese es el mismo método usaron
falsos cristianos para imponer una falsa religión cristiana. Así que no se justifica, eso no tiene que ver con el Evangelio, que es un ministerio de reconciliación de Dios con el hombre, dando la buena noticia de salvación de que Cristo murió por nuestros pecados y que podemos ser salvos a través de la fe. Leí un magnífico artículo en la web Israel a Capella, escrito por una cristiana árabe llamada Azar Ahar, y trata realmente muy bien este asunto. Dice que efectivamente, en principio, hay cosas que son similitud. El caso de la forma en que ellos presentan a Dios. Bueno, Alá es la palabra Dios en árabe. Un Dios único, creador, todopoderoso, y todo eso coincide, ¿verdad? Que creemos en un solo Dios, que lo creó todo, etc. Sin embargo, cuando profundizamos un poco en la teología, en las enseñanzas acerca de ese Dios, vemos que estamos hablando de algo totalmente distinto, de un Dios, de un Alá, que no es el nuestro. Bueno, en primer lugar, ellos no creen en la Trinidad, o sea que para ellos el Espíritu Santo no es una persona, para ellos Jesucristo no es el Hijo de Dios. Así que Él no murió por nuestros pecados en la cruz, ni existe la gracia a través de Cristo, ni somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Así que, ¿qué Dios es ese? Es un Dios totalmente distinto, no es lo mismo. Alá, el Alá de ellos, que el Dios nuestro. El Alá del Corán, que el Dios de la Biblia. Sin embargo, creo que es muy inteligente lo que ella expresa, siendo ella misma árabe, y reconocer las grandes diferencias que hay entre la Biblia y el Corán, el Dios de ellos, el Alá de ellos y el Dios nuestro. Pero dice que a partir de las cosas que son comunes, de un Dios verdadero, de un Dios único, de un Dios creador, sería la forma de allegarse a un musulmán para traer la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Ellos tienen a Jesucristo como un gran profeta. Nosotros tenemos que venir a explicarle que es más que un profeta, que es el Hijo de Dios. Y a través de la oración y de la predicación, ver que ellos entiendan esto y que el Espíritu Santo obre en los corazones de ellos. Así que cuando nos acercamos a alguien que piensa así, que el Corán es la palabra de Dios para él, tenemos que ir sabiamente, no atacándolos y no entrando en una disputa, sino partiendo de ese punto común. Sí, es verdad, existe un Dios creador, es único, pero vamos a ver qué enseña. Ese Cristo en el cual tú también crees que existió, ese, según ellos, un profeta. Vamos a ver realmente qué fue lo que él dijo. Vamos a ver la vida de él. Vamos a ver cómo él murió por todo. Vamos a ver sobre todo cómo él resucitó y cómo su mensaje es de esperanza y de vida eterna. Esa es la forma en que debemos de llegarnos. No solamente a un musulmán, a cualquier persona que no tiene a Jesucristo. Sí, como cristianos, seguidores de Jesucristo. Tenemos que cumplir con lo que Él nos mandó, y es acercarnos a la gente con amor, en amor al Padre, en amor al prójimo. Cualquier persona que está perdida necesita de ese amor, necesita de que le demos la mano, que le compartamos el Evangelio. Así que no se trata solamente de los musulmanes, se trata de cualquier persona que no haya aceptado a Jesucristo, tenga o no tenga religión, crea en un Dios verdadero o crea en un Dios falso o no crea en ningún Dios. Pero tratándose de este grupo, que en mi punto de vista es una secta, si vemos la historia, esta secta, surgió hace muchos años, ¿no? Más de 600 años después de Cristo. Pero después vinieron otras sectas como los Testigos de Jehová, como los Mormones, y siempre salen de lo mismo. Una persona que dice haber sido iluminada y que dice haber traído un mensaje de Dios aparte de la Biblia. Así han comenzado las sectas y así siguen funcionando las sectas. Así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos cuando alguien viene con cualquier cosa que no está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que con amor nos acercamos a cualquiera, incluyendo lógicamente a los musulmanes también. Pero tratándose de ellos o de los seguidores de cualquiera de otras sectas, con más razón. Porque además de estar perdidos porque no han aceptado a Jesucristo, tienen sobre ellos algo muy pesado de parte del mismo Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22:18. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no es motivo de juicio y de crítica y de creernos superiores, aunque sabemos que tenemos la verdad y ellos no. No, se trata de con amor brindarles la verdad, la luz, para que la oscuridad
quede atrás. Bueno, esta fue la forma brevísima, pero creo que concreta, darle respuesta a esa pregunta. Y bueno, haga su pregunta. Esta pregunta me la hicieron hace poco y por eso la contesté. pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Bueno, Dios le bendiga y si Él quiere, nos veremos la próxima semana.